Muchachitos, damas, caballeros, vamos a hablar del último tema de la primera unidad. La primera unidad es la más larga, porque la segunda unidad repite algunos temas del primer módulo y probablemente les va a servir para reforzar la información y para reenfocarlo hacia algo distinto. Pero lo importante aquí es que aprendamos un poquito acerca de cómo redactar e interpretar un suceso histórico. Esta última parte, chicos, es ya dejarlos a ustedes para que se dediquen a redactar apropiadamente un suceso histórico. La intención de esta última parte de la unidad 1 es en realidad que ustedes sean capaces de seguir el proceso y identificar el proceso para redactar su propio suceso histórico, su propio texto histórico. Ahora, vamos a iniciar conociendo primero que nada los pasos para redactar un texto histórico. Cuando nosotros redactamos un texto histórico, así como cuando redactamos casi cualquier texto, existen 4 pasos que debemos de seguir y reconocer. Primero que nada debemos planear. ¿Y qué se hace en el momento de la planeación? Bueno, en el momento de la planeación, ustedes ya lo vieron durante el lunes, el proceso del historiador. Durante la planeación nos preguntamos qué tema queremos investigar y empezamos a trabajar en la investigación y la obtención de fuentes y evidencias. Cuando hablas de un texto histórico es todavía más complicado hacer una redacción o hacer la redacción de uno, porque en muchas ocasiones los textos históricos tienen fuentes diversas con diversas opiniones y al fin y al cabo nunca sabes qué fue lo que realmente pasó. Tienes que leer mucho para finalmente obtener toda tu información, analizarla apropiadamente, realizar un proceso en el que hagas lectura comprensiva, lo que vimos en el módulo pasado, y finalmente que ya hayas comprendido el tema y lo manejes y lo manipules correctamente, entonces empiezas tu redacción. Ahora, chicos, durante la etapa de planeación nosotros debemos de saber qué tipo de texto vamos a redactar, con qué características lo vamos a hacer, si queremos que sea narrativo, si queremos que sea argumentativo, si queremos que sea informativo. Por el bien de nuestro aprendizaje, vamos a trabajar con textos informativos a partir de ya, precisamente porque narrar resulta un poco más complicado cuando nos referimos a la investigación y es más apropiado que hagamos textos informativos porque son los más académicos y con esos vamos a estar trabajando. Entramos a la redacción y en la redacción nosotros creamos nuestro texto. A partir de toda la información que hemos recopilado y las fuentes que tenemos, comenzamos a escribir. Escribimos nuestro texto histórico y nos aseguramos de que tenga todas las características de uno. Recuerden que un texto histórico siempre está escrito en orden cronológico, es decir, los hechos que pasan primero se tienen que decir primero y los del final hasta el final. Parece redundante, parece demasiado obvio, pero en muchas ocasiones podemos confundirnos o no comprender correctamente cómo hacerlo. Lo mejor respecto a un texto histórico, chicos, es que en muchas ocasiones no es complicado reconocer las partes que lo componen y es bastante fácil escribir porque todos los textos históricos están escritos de tal manera que llevan el mismo orden, inicio, desarrollo y final, y eso lo vamos a ver en un momento. Una vez que hacemos la redacción, pasamos a la revisión. Durante nuestra revisión, no solamente nosotros debemos apoyarnos de leer nuestro texto. Siempre les he dicho, chicos, cada vez que ustedes terminan de escribir, deben de leer todo lo que escribieron. Siempre, siempre, siempre lean todo lo que escriban, sin importar que sea. ¿Para qué? Para revisar que no haya errores ortográficos, para revisar que no haya conflictos, que se entienda correctamente, que no te haya faltado alguna palabra, que no te hayas comido alguna palabra y sobre todo que lo que nosotros escribimos tenga cohesión, coherencia y sentido. Es decir, que hayamos escrito bien, que se entienda todo correctamente, que se conecte todo correctamente y que las personas, aparte de nosotros que lo lean, puedan entenderlo tanto como nosotros mismos. Después de la revisión pasamos a la reescritura, a la reescripción. En caso de que hayan habido demasiados errores o en caso de que nuestro texto no se entienda correctamente, ya sea que nosotros lo hayamos deducido o que alguien más nos lo haya dicho, debemos escribirlo de nuevo. Entonces, punto número 1. ¿Cómo empezamos a planear nuestro texto? Lo que debemos hacer siempre es considerar a quién dirijo mi texto, a qué personas vamos a escribir el texto. En este caso, chicos, el lenguaje que debemos utilizar será de tanta relevancia según comprendamos el público al que dirigimos el texto.
Si le vas a dirigir el texto a tu maestro, pues entonces tienes que asegurarte de que tu lenguaje sea formal, de que la forma en la que escribes sea correcta, de que no tenga faltas ortográficas, porque sabes de entrada que le vas a dirigir el texto a alguien que lo va a revisar de manera minuciosa y clara, ¿ok? También dependerá mucho si sabes que estás escribiendo para personas, por ejemplo, si les encargo hacer un texto histórico y les pido que lo adapten para niños. ¿Cómo harían eso? ¿Cómo adaptarían mejor para niños el texto histórico? Habría que censurarlo, habría que evitarnos las partes que sean un poquito más complicadas. Habría que, por ejemplo, cubrir algunos temas que no sean apropiados para la edad. Habría que distraer de mejor manera y hacer las ideas más simples posibles para que lo comprendan. Todo depende de a quién dirigimos nuestro texto. Segundo, ¿qué idea voy a exponer y qué evidencias me respaldan? Es decir, tomar cuál de los textos históricos voy a exponer, desde qué perspectiva y qué evidencias, fuentes, rastros o lo que sea me permiten a mí respaldar la idea de la que voy a hablar. Y finalmente, ¿cómo vamos a concluir? Es decir, ¿en qué medida debemos incluir lo importante que fue el hecho o cómo podemos explicar qué fue lo que pasó después del suceso histórico? La mayoría de los textos históricos al concluir incluyen, por ejemplo, las consecuencias de lo que sucedió, ¿no? Relatan todo el suceso histórico y después explican cómo quedó el mundo después del suceso histórico y todo lo que provocó, cómo finalizó el suceso y las consecuencias que quedaron. Funcionan a modo de epílogo para que entiendas que la historia retomó su curso, pero que no volvió a ser la misma. Otras personas concluyen más bien con la relevancia del suceso histórico, explicando qué tan importante fue, cómo se recuerda, si se conmemora cada determinado tiempo, ¿no? Si estamos hablando de la independencia, hoy en día, cada 16 de septiembre nos reunimos para celebrar nuestra independencia, ¿no? Y se celebra de tal manera y bla, 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 recordando a los héroes patrios que dieron su vida por nuestro país. ¡Pam! Y ahí termina su texto, ¿no? Hay diferentes maneras de terminar un texto histórico. Espero que ustedes sean creativos cuando les toque hacer el propio. Ya saben que para redactar, chicos, es importante considerar lo siguiente: la macro y la superestructura. La macroestructura es todo lo que se ve a simple vista, como el título y los subtítulos. La mayoría de los textos históricos llevan títulos y subtítulos porque los subtítulos especifican momentos de la historia en la que sucedió. Por ejemplo, cuando explicas la Primera o la Segunda Guerra Mundial, que fueron estos sucesos que duraron literalmente años, lo más apropiado es dividirlos por subtítulos para que puedas comprender el contenido mejor, porque si no, te pierdes entre tanta información. Entonces, los textos históricos siempre deben tener subtítulos, siempre, para que se puedan entender mejor y para que ustedes puedan dividirlos en diferentes eventos. Los textos históricos en su mayoría ya vienen con los eventos divididos, pero en caso de que no, ustedes deben de saber cómo dividirlos para colocarlos y acomodarlos de mejor manera. Por ejemplo, si ustedes leen un texto histórico de una fuente y leen que sucedieron ciertas cosas, por ejemplo, si están leyendo sobre la Segunda Guerra Mundial y les aparece la batalla de Midway y luego leen otro y otra vez lo leen, título la Segunda Guerra Mundial y de su título la batalla de Midway. Entonces esto fue un evento importante, tengo que incluirlo en mi propio texto. Por supuesto, en la superestructura tenemos que incluir inicio, desarrollo y final. Como les dije, los textos históricos inician por el principio. Los precedentes de lo que provocó el suceso histórico, luego cómo inició el suceso histórico, en el desarrollo relatamos todo el tiempo que estuvo vigente el suceso histórico y en el final siempre incluimos las conclusiones, las consecuencias y la importancia. Así de fácil, chicos. Es muy sencillo escribir un texto histórico. Por supuesto, en la revisión tenemos que checar estas 4 partes. La adecuación, que la persona a la que le escribamos el texto histórico pueda entender lo que nosotros... La coherencia, que todo lo que decimos tenga sentido y se entienda perfectamente. La cohesión, que la forma en la que conectamos los hechos sea consecutiva y no parezcan un montón de parchazos de información que no entendemos. Si vamos a meter subtítulos, esos subtítulos tienen que tener un precedente o tienen que venir con una explicación que nos haga entender a todos cómo es que todo el suceso está interconectado.
Y por supuesto la disposición espacial, que es la división a través de subtítulos, los espacios que se utilizan dentro de nuestro texto histórico, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver más bien con cómo se ve el texto, el tamaño de letra que utilizamos, el tamaño de letra que le ponemos a los subtítulos, etcétera, etcétera. Todo eso lo tenemos que considerar cuando escribimos un texto histórico. Y últimamente pasamos a la reescritura donde corregimos todos nuestros errores. Su tarea de hoy, chicos, y esto lo voy a dejar grabado para que lo puedan ver en la lección. Su tarea de hoy va a ser escoger un suceso histórico, investigar el suceso histórico, llevar a cabo el proceso del historiador y finalmente redactar su propia versión del suceso histórico, considerando todos los pasos que hemos hablado, planeación, estructura y todo lo que ustedes le quieran incluir para que quede completito. El suceso histórico del que van a hablar va a tener ciertas demandas específicas. Actualmente, lo más importante o lo más relevante que les voy a decir es que tiene que tener una extensión considerable. Todos los sucesos históricos se pueden relatar en una página, pero yo quiero que el suceso histórico del que me vayan a escribir sea uno del que podamos hablar durante mínimo unas 3 páginas. Necesito, chicos, necesito de verdad que a este trabajo le echen bastantes ganas, porque este va a ser el resultado de lo que hayan hecho como estudiantes o lo que hayan aprendido como estudiantes durante toda la primera unidad. Es por eso que les voy a pedir desde ya que el suceso histórico que vayan a escribir, lo escriban y se lo tomen muy en serio. Que el texto que ustedes hayan escrito quede como el texto de un libro, que esté completo, que responda a todas y cada una de las 5 preguntas. ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Quiénes estuvieron involucrados? ¿Y cómo pasó? Que esas son las 5 preguntas de investigación de cualquier texto histórico. Analicen la situación comunicativa, el contexto, en qué momento pasó y en cómo se encontraban los autores y las personas que escribieron respecto a esto. Por supuesto, no se olviden de identificar las características del texto que lean para que las puedan aplicar al texto que ustedes entreguen. ¿Ok? No se olviden, por supuesto, muchachos, de que cuando escriban tiene que tener cierto tipo de adecuación porque lo están escribiendo para un maestro. Yo voy a leer su texto histórico y si yo no le entiendo, no me gusta o simplemente no creo que, no considero que sea suficiente información para comprender todo el suceso histórico, lo lamento, no habrán completado esta asignatura. Es por eso que es tan importante que ustedes sepan cómo escribir un suceso histórico, porque literalmente será la fundación de lo que van a aprender y lo que van a poder hacer como investigadores, porque esta es una pequeña parte, una parte minúscula de toda la chamba que van a tener durante el resto de su aprendizaje como estudiantes. Escribir es lo que más van a hacer en todos y cada uno de los módulos que tomen conmigo, porque las clases que yo doy son de ciencias sociales y las ciencias sociales son ciencias teóricas, son ciencias que requieren de mucha lectura y de mucha escritura. ¿Okay? Puede ser que no les guste, puede ser que les aburra, pero lo lamento, así es. Esta tarea, chicos, me la tienen que realizar durante el fin de semana. Yo les doy a más tardar para entregarlo, digamos, el domingo o quizás el lunes, porque me atrasé un día el día de ayer, pues pueden tener un poco más de chance. El domingo o el lunes. Y por eso me estoy tomando el tiempo para explicar la tarea correctamente. Ahora, profe, ¿qué suceso histórico vamos a escoger? Yo les recomiendo que se tomen su tiempo para escoger lo que quieran hablar. Porque cuando hablamos de un texto histórico no es necesariamente un suceso histórico, también pueden ser partes de la historia. Por ejemplo, si quieren hablar de una civilización o de algo, un evento que haya sucedido en algún momento de la historia, como las creaciones de ciertos objetos o las, ajá. Bueno, en el chat preguntan, ¿puedo poner el de las Torres Gemelas? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, es un suceso histórico del cual se puede hablar años. El 9/11. ¿Ok? Entonces, muchachos, les aviso desde ya. Les recomiendo mucho que le echen bastantes ganas a esto y que me digan desde ya, ya sea en el chat o en
WhatsApp de qué suceso histórico van a hablar. Si no saben o no tienen muy claro qué suceso histórico podrían utilizar, yo les voy a mandar una lista con sucesos históricos relevantes de del siglo pasado, de este siglo y de los últimos años, para que puedan ustedes hacerse una idea. Ah, puedo poner esto, puedo poner lo otro, para que ustedes decidan o escojan el suceso que ustedes quieran hablar. Porque lo primero que deben hacer al planear es saber qué es lo que van a abordar, cuál es la idea que quieren exponer. ¿Ok? Ahora. Puede ser el tamaño que sea, profe. Ok, tenemos, allá voy. Tenemos chance para preguntas y respuestas. Voy a empezar a responder preguntas y respuestas y todo lo voy a dejar aquí en la grabación para que cuando vean la repetición puedan apoyarse en esto. ¿Ok? ¿Alguna duda o pregunta? Ahora sí, de una vez. ¿Qué me preguntabas, Julián? Que si puede ser del tamaño que sea, profe. ¿A qué te refieres? ¿A la extensión? Y a la extensión. No. Voy a pedir que tenga un mínimo de 3 cuartillas. Un mínimo de 3 páginas. No 3 hojas, 3 páginas. ¿Okay? Sí. Ahora, para quienes lo quieren hacer en computadora, genial. Pero los que lo hagan a computadora tienen que tener ciertas especificaciones. Presten mucha atención. Quienes lo quieran hacer a computadora, Arial 12 interlineado 1.5. 14 para los subtítulos, 16 para el título. Justificado todo el texto. ¿Alguna otra pregunta? Ok, ya voy a checar el chat. En el chat dice, ¿el suceso tiene que ser algo de México? No, no tiene que ser algo de México. Sí, mande la lista de sucesos, claro que lo voy a hacer. Ariel de las Torres Gemelas, tú dale. Dice, profe, ¿cuáles eran las preguntas? Disculpe, es que se me trabó. Las preguntas de investigación son 5. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? Perdón, ¿qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Quiénes estuvieron involucrados? ¿Y cómo sucedió? ¿Ok? Esas son las 5 preguntas, pero eso no, ok. Cuando les pongo ahí responder las 5 preguntas, no quiere decir que van a escribir las 5 preguntas y las van a responder y ya este es mi texto. No, su texto histórico tiene que quedar como el de un libro. Las 5 preguntas van a ser solo la guía para que ustedes redacten su texto histórico. Su texto histórico tiene que quedar específicamente como el de un libro, como el que lees en un libro de los que estudiamos cuando éramos niños, o como cualquier texto que encuentran en internet sobre una cosa que pasó en el pasado, chicos, literalmente. Ok, las preguntas son como apoyo para el texto, por supuesto, no me van a copiar las preguntas. Dice Anet, ¿puede repetir lo de las fuentes de las letras? Una vez más, para quienes lo hagan a computadora, muchachos, Arial 12 interlineado 1.5, 14 para los subtítulos en negritas, 16 para los títulos en negritas también. Texto justificado. Ok, veamos qué dicen, qué más dicen en el chat. Dice, ¿puede repetir lo de las fuentes de letras? Ah, lento, jaja. Ok, va. Lento. El texto va en Arial 12, interlineado de 1.5. Le ponen 14 en negritas a todos los subtítulos, 16 en negritas al título. Recuerden que el título va hasta arriba. Y hagan que el texto quede justificado para que esté todo recto. No quiero que quede como el mío, aquí que tiene algunos más cortos que otros, no, que esté justificado. Okay. Niños, ahora, como no especifiqué de qué fuentes tienen que obtener la información, yo les recomiendo mucho que se metan que se metan a YouTube, porque en YouTube van a encontrar un canal que les puede ayudar mucho a la hora de investigar o de redactar o de resumir
Den chance que mi computadora es lenta. Hay un canal de YouTube que se llama Academia Play, en la cual pueden encontrar muchos textos históricos de sucesos que ocurrieron en el pasado, como por ejemplo la Primera Guerra Mundial, la peste negra que se puso de moda por lo del coronavirus, la conquista de México, chequen la Guerra Fría. Estos vienen muy resumidos y aparte tienen una gran cantidad de información verídica y muy útil. Entonces, si alguno de ustedes quiere ver uno de estos videos y le va a apoyar para que pueda seleccionar qué tipo de texto quiere redactar, den chance, aquí está. Perdón, ahora sí. Aquí lo pueden pasar a ver. Miren, historia de la mezquita, catedral de Córdoba, Napoleón, historia de Navarra, del feminismo, la revolución industrial, la guerra civil española, la reforma protestante, lo que pasó con Martín Lutero, la historia de los vikingos, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial comentada, etcétera, etcétera. Mira, aquí hay biografías para personas históricas, cine y televisión, esto no. Solo aquí, sobre todo aquí donde dice lecciones de historia. Aquí es donde está la mayor cantidad de material histórico. Dice, yo ahí investigué algunas tareas anteriores. Sí, aquí hay mucha información histórica. ¿Puedo buscar ejemplos de textos históricos? Hemos estado leyendo sobre textos históricos. Me parece una grosería que todavía no les quede claro, pero está bien. Está bien. Chequen más ejemplos de textos históricos si así lo quieren. Pero les aviso, muchachos, ustedes han tenido contacto con textos históricos desde que son niños, desde que leyeron su libro de historia con la señora esa del vestido blanco y la bandera. Pues esos son textos históricos, muchachos. Son textos que explican sucesos del pasado. Dice Elías, ¿puedo hacer mi tarea de los vikingos? Sí, pero tienes que explicarme un suceso histórico en el cual ellos se hayan visto involucrados. Es decir, no solamente puedes ponerme los vikingos, tienes que explicarme algo que ellos hayan hecho que haya sido relevante. Lo cual sí tienen algo importante, de hecho, porque los vikingos llegaron a América antes que Hernán Cortés, solo que no sabían que era América. Investígalo, eso es real. Hubo un canijo vikingo que llegó a América antes de que... Dice Aniolet, la mitología griega cuenta... Mira, Aniolet, a mí me encanta la mitología griega, pero me temo que no, porque eso es explicar una teoría creacionista teológica. Yo recomendaría que busques un suceso de la antigua Grecia que se haya influido para la mitología griega. Si no, checa la romana, hay más información, es técnicamente la misma mitología, solo con nombres distintos. La fundación de Roma, por ejemplo, el Imperio Romano, por ejemplo, César, ¿quién fue Julio César? ¿Quién fue Pompeyo? ¿Qué fue lo que hicieron estos canijos? ¿Cómo conquistaron tantas tierras? Eso sería mucho mejor, porque la mitología, literalmente la mitología es puro cuento. Son puras explicaciones de la vida como ellos la conocían. Dice Félix, ¿puedo hablar del Holocausto? Por supuesto que sí, Félix. Si vas a hablar de la Segunda Guerra Mundial, pero específicamente hacia el Holocausto, por supuesto que puedes. ¿Alguna otra duda o pregunta, chicos? Ya nada más nos quedan 3 minutos de clase. Ahora es el momento. Bueno, en caso de que ya nadie más tenga preguntas, pues damos la clase por terminada. Espero que le echen muchas ganas. Recuerden, les di un mínimo de 3 páginas. Quiero que su texto histórico esté completo, muchachos. Les pido que se esfuercen de verdad. No me entreguen lo mínimo. Entréguenme un buen trabajo. Porque su trabajo habla de ustedes, no de mí como profesor. Habla de ustedes. Así que échenle muchas ganas. Me confundí por estar leyendo lo que escribió Vanessa. Tengo meño, espero que sí salga. Y por tu culpa casi digo gañas. Échenle gañas. Muy bien, gracias por eso. ¿Por computadora cuántas páginas? 3, sí. ¿Va a llevar las fuentes abajo? Por supuesto. De preferencia incluyanle fuentes. Ya les voy a enseñar cómo citar en APA.
Qué oso. Sí, gracias, Vanessa. Ya dejen de reírse. Si tienen alguna otra duda o pregunta, díganmela ya. Queda un minuto de clase. Si no, pues damos la clase por terminada. Echen muchas ganas. Esperen a que llegue esto. Por supuesto, yo voy a colocar el ejercicio en la página, en la plataforma para que ustedes puedan subirlo a la plataforma. Pero primero que nada les voy a dejar la lección. Dice Anet, ¿le puedo poner imágenes? Sí, pero no muy grandes. Y por cada imagen me tienes que hacer el texto más largo. Si vas a poner una imagen que me ocupe media cuartilla, eso es trampa. No, sí. Que tus imágenes, primero llena tus 3 cuartillas y después ponle las imágenes. No hagas trampa. Dice Yasmín, espero que salga bien. Yo también espero que le salga bien. Ok, muchachos. ¿Alguna otra duda o pregunta? Si no, lo que voy a hacer es borrar sus imágenes y ver si llega a las 3 cuartillas. Que yo también fui estudiante, yo también hice trampa. Imágenes justificadas, ándenle. Sí, no se vayan a pasar de lanza. O sea, de que tenga sentido, no estén poniendo 45 imágenes ahí. Bueno, chicos, que tengan muy bonito día, échenle muchas ganas. Les voy a subir la repetición de la clase primero y después les subo el ejercicio para que lo puedan subir. Total, no creo que para hoy tengan ya listo su trabajo. Échenle ganas, por favor, por favor. Nos vemos, muchachos. Que tengan muy bonito día hoy y muy bonito fin de semana. Disfrútenlo. No salgan de casa, si salen de casa, salgan con